Cuando grabo esto tengo la voz un poquito tomada por el partido contra Holanda y todavía no se jugó la semifinal contra Croacia. Pienso subirlo antes, pero si lo subo después espero que estemos en la final y si no, dieron todo, no hay nada que reprochar y estemos felices. Pero el tema es que ciertos países que ven la pelota cuadrada y no soportan la superioridad futbolística de la selección argentina, unas colitas juguetonas, no nos quieren dejar disfrutar de ninguna manera. No hablo, no sé, de Brasil, qué folclore, lindo el bardo que tenemos. Tampoco de México eternamente domado, que nos tiran la de ¿y tu economía, argentino? ¿Ya comiste hoy? ¿Y las Falklands? Pero son respuesta de inercia, porque no pueden hablar de fútbol y tampoco fundamentan, porque si nos ponemos a discutir de algo social en serio, menos hablo de España llorando porque somos irrespetuosos e inventando que el mundial lo tenemos arreglado. Anda para allá, bobo. También nos tenemos que aguantar a nosotros mismos, los políticos que quieren desvalorizar al fútbol y al sentido patrio para rascar votos. Unos infelices pero viven acá. El mambo lo tenemos con el país más ignorante y soberbio del planeta. Estados Unidos de América, que por algún motivo están empeñados, desesperados, totalmente esquizofrénicos por demostrarle al mundo que los argentinos somos racistas y que si gana nuestra selección gana la xenofobia. ¡Cállese, agente de la CIA! Obvio, siempre saltamos con un cerral orto yanqui de mierda y nada más, pero también da pie para conocernos un poco mejor. Tampoco somos santos, pero mucho menos lo que pintan. Y mi idea en este video es demostrar y detallar paso a paso cada cosa que nos dicen y no es, y cada cosa que hacen que les lleva totalmente la contraria. Todo surge con la pregunta constante de por qué no hay jugadores negros en la selección argentina. Y no se confundan, no hablan de mestizos. Podemos saltar rápido con que muchos jugadores rasgos nórdicos justamente no tienen, pero hablan de afrodescendientes. La respuesta rápida, porque no es una serie de Netflix. Mentira, porque en Argentina no hay afrodescendientes en general. Espera, ¿por qué? ¿Posta no hay? Los yanquis sin ningún conocimiento ni reparo en la historia dicen que somos nazis porque muchos vinieron a esconderse a la Patagonia y que exterminamos a los afros. La explicación que se tuvo en cuenta muchos años era que hubo variantes que hicieron que la población negra se reduzca enormemente. Una, que fueron carne de cañón del ejército revolucionario, que los mandaban al frente a morir, y otra que la fiebre amarilla mató a los que quedaban. Ninguna es factible. Hay documentos que muestran que el ejército no se basó en cuestiones étnicas y no había gran cantidad de cargos altos ocupados por negros por falta de habilidad y conocimiento, a causa de las limitaciones que tuvieron como esclavos del Imperio Español, que en esas batallas echábamos de Argentina. Es más, el 8 de noviembre se festeja el Día de la Cultura Afro, rememorando la muerte de María Remedios del Valle, capitana del ejército argentino por mano de Manuel Belgrano y llamada Madre de la Patria. Y por el lado de la fiebre amarilla, sí tiene lógica que se haya reducido la población negra, pero solo ocupó Buenos Aires, no habría explicación para el resto del país. Entonces, ¿por qué si en países vecinos como Uruguay y Brasil sí hay negros, pero acá no? La base es regla de tres simple y la causa es el mestizaje. En los años de esclavitud entraron 70.000 esclavos en el Cono Sur, o sea, territorio argentino, chileno, uruguayo y paraguayo. Para 1778 en el territorio argentino vivían 185.000 personas, de las cuales 50% eran esclavos. Lo que pasa es que hasta 1813, 35 años después, no había vientre libre. Las mujeres negras no eran dueñas de sus hijos y la mayoría de esos hijos eran mulatos, ya que eran abusadas por sus esclavistas blancos. La población ya era de 600.000 personas para la época. Asumiendo que cada madre tuvo por lo menos un hijo, el porcentaje negro pasó de un 50% a un 23%. Argentina empieza su revolución en 1810 y recién en 1816 se funda como país. Así que hasta antes de ser una nación buscábamos la abolición de la esclavitud. Ahora sí, la población afro podía mantener su porcentaje. 40 años después, en 1870, empieza el boom de la migración europea. Éramos 1.800.000 personas, de las cuales aproximadamente 400.000 eran negros. Pero para el fin de la migración, en 1914, la población blanca se cuadruplicó. Éramos 7.800.000 personas. Si seguimos la lógica de siempre, un 5,12%
de la población argentina debería ser afro. La cuenta la hice solo, usé todas las variantes que encontré y la lógica sobre todo. ¿Qué respalda que no esté diciendo una boludez? En 2005 el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, calculó que entre un 4 y un 6% de la población es afrodescendiente. Y a mí, un random con datos históricos y Paint haciendo regla de 3, me dio clavado y perfecto un 5%. Nadie exterminó a los negros en Argentina. Pero esa cuenta da que una de cada 20 personas en el país es afro. Y sabemos muy bien que no es así, no los vemos. Tan solo un 0,4% de la población se autopercibe de esa manera. Uno de cada 250. Ahí sí tiene más lógica. Pero ¿por qué pasa esto? El mestizaje siempre estuvo presente. Los colonos españoles tenían hijos con los esclavos y aborígenes en el Río de la Plata desde el año 1600. Además, la cantidad de esclavos que llegó acá puntualmente era muy baja en comparación a la de otras naciones. Terminaron siendo un porcentaje muy reducido que a lo largo de más de 400 años de mezcla fueron perdiendo rasgos. Nuestro preámbulo proclama proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. El término mulato para los hijos de blancos y negros se eliminó en 1800 y fue reemplazado por trigueño. A las mujeres negras se las trataba de mulas y eso era indecente e inaceptable. De a poco la cultura negra se fue perdiendo y crecía la Argentina, porque en este país no se te iba a condicionar por tu procedencia. Somos todos argentinos y estamos todos en la misma. Y siendo esto así desde siempre, lo de la invisibilidad es una pelotudez. Si viene un blanco y dice que es italiano porque la abuela es italiana, lo vamos a tratar de pelotudo. Sos argentino, maestro, ¿qué raíces? Naciste acá. Y funciona a la inversa también. Y esta cuenta sirve para todo el mundo. Brasil, con una población de 800.000 a principios del siglo XIX, en total a lo largo de los años de esclavitud entró 3 millones de esclavos. O sea que el 80% de la población era negra, pero con el boom de la migración europea llegaron 2 millones de blancos, lo que emparejó las cosas y los dejó 50-50, como son en la actualidad. Pero acá viene lo importante: de ese 50% solo el 7% se considera negro, los demás se consideran trigueños. Vamos a otro ejemplo pero a la inversa. En Sudáfrica están desapareciendo los blancos. En 1995 eran el 15%, actualmente son un 7,6%, la mitad. En Sudáfrica hay un genocidio de blancos. No, históricamente fue todo lo contrario, pero es genética, maestro, pasa eso, son más, cogen más, se mezcla la concha a la lora. Así que eliminada la pregunta de por qué en Argentina no hay negros, tiremos una reversa. ¿Por qué en Estados Unidos sí hay negros? Y se viene, ojo, Los colonos británicos no se mestizaban, no tenían hijos con negros porque los veían inferiores. En Estados Unidos se abolió totalmente la esclavitud en 1865, 12 años después que en Argentina. Ahí empezó el mestizaje. Tampoco. Aunque se liberaron del imperio, las políticas segregacionistas se mantuvieron más de 100 años. Colegios para blancos, hospitales para blancos, transporte para blancos. Los blancos no querían mezclarse. Eso se llamó Código Negro y se mantuvo hasta finales de los años 60. Se dictaminaron normas de convivencia exclusivas para negros, pisando la abolición de la esclavitud y eliminando nuevamente los derechos. Grandes pensadores como Martin Luther King y Malcolm X surgieron para poner fin a eso, los dos asesinados, pero lograron avances muy grandes para la gente de color. ¿Saben cuándo se legalizó el matrimonio entre negros y blancos en Estados Unidos? 1967, hace 55 años nada más. El mestizaje de ellos empezó hace 5 décadas, el nuestro hace 4 siglos. Y tienen la cara de tratarnos de xenófobos en la actualidad. Somos un país que no importa de dónde vengas, si querés vivir acá sos bienvenido. Tenemos problemas graves para expresarnos. Los brasileros salieron de la selva. Hay mucha ignorancia, usamos gentilicios como insultos, la palabra negro, y se condiciona mucho a la gente de países limítrofes por sus rasgos. Tenemos gente estúpida, pero no somos ellos. Nuestra educación y salud es para cualquier persona que habite
aunque en sus países no aplique lo mismo para nosotros. Igual que cualquier derecho, no ponemos normas restrictivas para la migración. Comparen nuestro visado con el de Estados Unidos y se van a dar cuenta. Ni hablar que en 2016 un candidato que prometía hacer un muro para frenar la migración consiguió el 47% de los votos. El Ku Klux Klan sigue teniendo miembros en la actualidad. Los crímenes de odio existen, tiroteos en masa exclusivos para latinos y negros. Pero lo peor, la policía es más de lo mismo. No podemos decir que somos santos, pero no tienen derecho a hablar de ningún país del mundo, y mucho menos de nosotros, que tenemos una diferencia abismal. Así que agentes de la CIA, váyanse a la mierda y aléjense de mis acuíferos. Espero haber informado bien. Cualquier error es validísimo, que me lo corrijan en comentarios, y nos veremos la semana que viene si no me...